Hola, vamos a hablar en esta oportunidad acerca de nutrición y enfermedad de Alzheimer, una visión o una mirada 360 grados para poder hacer un abordaje integral de las personas con enfermedad de Alzheimer. Es importante que tengamos en cuenta que una de las características o signos clínicos que se presentan en la enfermedad de Alzheimer, incluso antes de su diagnóstico, es la pérdida de peso de manera involuntaria. Es decir, aquella pérdida de peso donde la persona no busca ese descenso. ¿Qué sucede en Argentina? El 70% de nuestra población de personas mayores presentan exceso de peso, por lo cual esta pérdida de peso, que es de manera involuntaria, no es reconocida o informada, ya sea tanto por el paciente como por el cuidador, por lo cual es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, también dentro de, a medida que avanza la enfermedad, nos podemos encontrar que este deterioro en el estado nutricional con esta pérdida de peso, que se ha visto que cuando hay una pérdida de peso mayor a un 4% en el año, esto se asocia también con mayor deterioro cognitivo. Por otro lado, también, a medida que avanza la enfermedad, podemos encontrarnos con dificultades para poder comprar los alimentos, elaborarlos, reconocer para qué se utilizan los utensilios, es decir, el tenedor, la cuchara, un cuchillo. Entonces, también hay que ser estar muy atentos a todos estos síntomas que se van presentando a medida que avanza la enfermedad. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que se producen cambios en cuanto a los hábitos alimentarios, en cuanto a las preferencias alimentarias. Hay un incremento en cuanto a la preferencia de los alimentos dulces, en detrimento de aquellos alimentos que son fuentes de proteínas, que sabemos que son fundamentales para conservar el tejido muscular. Por otro lado, también hay alteraciones en cuanto a qué alimentos o qué cantidades de alimentos se consumen a lo largo del día. En realidad predomina un mayor consumo de alimentos en el desayuno, entonces es un momento que debemos optimizar la ingesta en detrimento de lo que sucede en la cena. Entonces hay que potenciar, si sabemos que las personas van a consumir su mayor cantidad de alimentos durante el desayuno, es fundamental que utilicemos ese momento para optimizar y que tenga una mejor calidad nutricional. Por otro lado, también lo que podemos realizar son todas aquellas intervenciones vinculadas al ambiente, al lugar donde se realiza la ingesta, es decir, con una adecuada luz, puede haber una música que sea suave, una adecuada temperatura, evitar aquellos distractores en la mesa como pueden ser manteles con flores, un florero. Por otro lado, también trabajos han demostrado que el contraste en la vajilla genera un incremento en la ingesta alimentaria de líquidos. Se ha observado que tener vajillas de colores rojo o de color azul, esto incrementa cerca de un 80% la ingesta de líquidos que consumen las personas y un 25% la ingesta de alimentos. Esto simplemente es porque llama la atención el contraste. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, una leche que es blanca dentro de una taza blanca, claramente no va a tener un contraste y esto puede hacer que la ingesta de alimentos y de bebidas sea menor. Por otro lado, también tenemos que considerar que pueden existir personas con enfermedad de Alzheimer que deambulen permanentemente y que sea difícil que se sienten a los momentos de las comidas. Entonces hay distintas estrategias que uno puede implementar, como pueden ser los finger food, que son aquellos alimentos que se pueden tomar con la mano. Si nosotros lo asociaríamos, sería tipo como un canapé, imagínense ese tamaño. Entonces, como la persona deambula y no se sienta, uno puede ir ofreciendo estas pequeñas porciones de alimentos que pueden ir consumiendo durante el periodo de deambulación, y considerar también que esta deambulación va a generar un gasto energético, calórico elevado. Entonces uno puede llegar a necesitar que las ingestas alimentarias, tanto calóricas como proteicas, sean más altas, justamente para cubrir este desgaste por esa deambulación permanente que presentan. Por otro lado, también hay guías recientes de prácticas clínicas publicadas este año, guías europeas, que hacen como un punteo de cada una de las cosas que deberíamos realizar, y una de ellas es que debemos evitar en las personas con enfermedad de Alzheimer las dietas restrictivas, que serían las dietas sin sal, las dietas sin azúcar, las dietas bajas en grasa, justamente por esto de que tenemos que optimizar o conservar el estado nutricional y favorecer también a que consuman alimentos que les gusten, y que esto sabemos que va a impactar positivamente en la calidad de vida de las personas.
Una de las complicaciones más temidas que se presentan es la disfagia, que es la dificultad para una adecuada deglución. En realidad, las habilidades tanto para consumir alimentos como para beber, como para tragar en la enfermedad de Alzheimer son las últimas que se pierden. O sea que si hablamos de que hay una dificultad en la deglución, estamos hablando de una enfermedad ya avanzada. Y bueno, el riesgo es que claramente la persona se puede llegar a aspirar, puede hacer una neumonía aspirativa y esto, digamos, incrementa el riesgo. Por lo tanto, ante la presencia de una dificultad en la deglución, aparte de su correcta evaluación por fonoaudiología, también debemos realizar en esta condición modificaciones en su alimentación, y uno habla de dietas de textura modificadas, es decir, que se modifica o generalmente se utiliza un mini primer o se procesa en las comidas. ¿Para qué? Para que esta deglución sea segura y que sea eficaz. El problema, ¿cuál es? Es que muchas veces este tipo de intervenciones, que son para seguridad del paciente, hacen que este tipo de dietas no sean palatables, que las personas no las quieran consumir, que a razón de esto consuman menos, aproximadamente 40 o un 50% menos de sus aportes calóricos y proteicos cuando tienen este tipo de dietas de textura modificadas, que pueden impactar negativamente en la calidad de vida de las personas, por lo cual es fundamental realizar una adecuada, digamos, intervención cuando uno tiene que utilizar una dieta de textura modificada, y por otro lado también que esta indicación sea justamente ante la presencia de esta dificultad en la deglución y no para algo generalizable, porque también tiene sus consecuencias negativas, como les mencioné. Pero por supuesto que si está bien planificado, si este tipo de dietas de textura modificada tienen una buena presentación, tienen un buen aporte de nutrientes, todo esto que yo les mencioné que puede impactar negativamente no se va a presentar. Por otro lado también tenemos como un tire y afloje, por decirlo de alguna manera, entre la familia y el paciente a veces en los momentos de las comidas. ¿Por qué? Porque se genera una situación de estrés. ¿Por qué motivo? Porque la persona con enfermedad de Alzheimer puede consumir menos cantidad de alimentos o no sentarse a comer, y esto le genera en el familiar de decir por qué lo hace, por qué no quiere comer, o sea, como que genera una situación de estrés que impacta también negativamente en el ambiente de la comida. Por lo cual también es importante el asesoramiento, ya sea al familiar o al cuidador, de todas estas modificaciones que se pueden ir presentando y que van a tener impacto en la ingesta alimentaria, justamente para que no genere estas situaciones de conflicto a los momentos de las comidas. Ya cuando avanza aún más la enfermedad, puede llegar a ser necesario alguna intervención que sea vinculada a una alimentación con una sonda de alimentación, lo cual puede ser una indicación cuando la enfermedad está en un estadio leve o moderado ante una intercurrencia clínica, pero si no, en realidad en la enfermedad de Alzheimer avanzada no es indicación la colocación ya sea de una sonda de alimentación o de un gastrostoma para alimentar, dado que todos los trabajos de investigación no han demostrado que esto disminuya la mortalidad, que esto impacta negativamente en la calidad de vida. La colocación de una sonda también hace que se corra mayor riesgo de utilizar restricciones físicas que no estarían indicadas, por lo cual en una enfermedad avanzada la indicación no es la colocación de una sonda que es tubito en la nariz para alimentar, sino la alimentación de confort, donde la alimentación de confort no tiene el objetivo de cubrir con los requerimientos nutricionales de la persona, sino su objetivo justamente es la comodidad del paciente, para lo cual esta alimentación de confort se define como intentos repetidos de darle, ofrecerle a la persona, al paciente que consuma los alimentos sin, digamos, presiones, ni mucho menos, porque los objetivos justamente es la comodidad y la calidad de vida y no asegurarnos los requerimientos nutricionales cuando estamos hablando de una enfermedad avanzada. Algo que me parece importante destacar también, que muchas veces las personas requieren de mucho tiempo para sus comidas,
Generalmente un cuidador puede estar cerca de más de 40 minutos para realizar una comida, e incluso cuando las personas todavía pueden consumir solas los alimentos, pueden tardar entre 1 hora y 1 hora y media. Entonces es importante esto también tenerlo en cuenta para justamente aquellos que pueden seguir comiendo solos, conservar, digamos, esa independencia en el acto de la ingesta alimentaria. Y viendo otra mirada que me parece importante, yo les hablé mucho de cuando tenemos la persona con la enfermedad, pero ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de la prevención, ¿no? Y bueno, desde la prevención se han investigado varias estrategias alimentarias. Una de ellas es la dieta MINT, que es una combinación entre la dieta mediterránea y la dieta DASH, que tiene características de un alto consumo de verduras y de frutas, de frutos secos, de pescados, baja en grasa, bajas en azúcar. ¿Con qué finalidad? Justamente es de conservar al cerebro, aportándole antioxidantes, aportándole omega 3 proveniente de los pescados, aportándole buena cantidad, digamos, de fibra, de nutrientes que son antiinflamatorios, pero todo a expensas de los alimentos. Los trabajos no han demostrado que los suplementos ya sea de antioxidantes, de omega 3 o de vitaminas, vayan a prevenir o ralentizar el avance de la enfermedad. Pero sí que sabemos que los alimentos, digamos, los nutrientes, estamos envueltos dentro de un marco de un patrón de alimentación saludable, en donde la matriz alimentaria es clave. Entonces es fundamental también, de modo preventivo, estimular a que exista este tipo de alimentaciones, digamos, de estos patrones alimentarios saludables, y por supuesto la realización de ejercicio físico, que también sabemos que es un factor sumamente importante desde el punto de vista de la prevención. Entonces, como más importante creo que nos tenemos que llevar es que ante la presencia de la enfermedad de Alzheimer es fundamental la evaluación nutricional precoz, al igual que la intervención nutricional que sea personalizada a cada una de las etapas por la que avanza la enfermedad, justamente para poder, digamos, ir asesorando también al familiar y al cuidador para que sepa a qué se va a enfrentar, y esto también pueda un poco disminuir el estrés que a ellos les presentan los momentos, más que nada de la ingesta, que a veces pueden ser más complicados a medida que avanza la enfermedad. Pero bueno, es clave justamente la intervención nutricional de manera oportuna y precoz en cada una de las personas que presenten enfermedades.